Olá, sim. Está falando? Sim, o nome completo de papá? Werner Stauffacher Bertoni Rossetti. Suíço ou alemão? No, mi padre nació realmente en el Paraguay, pero fue inscripto en Suiza, entonces figura como un verdadero suizo. Certo. O seu nome completo? Bernardino Siemens Bertoni Figueiredo. Ok. Siemens, eu queria que você falasse um pouquinho do seu papá. Como que era a vida de papá com Bertoni, o papá de Bertoni, do seu vovô? Bueno, ocurre que dentro de la familia Bertoni, el padre distribuía las labores y a mi padre le correspondía más bien lo que hacía la botánica y el soporte productivo del hogar. Entonces, el vínculo de mi padre con su padre era bastante frecuente. Eles tinham assim uma... O seu filho estuda... Qual que era a função do seu filho que o seu Bertoni passava para ele? Qual que é? Porque cada filho tinha uma função. Asimismo, el hijo mayor, Reto di Viconi, se había dedicado al comercio de la madera y la yerba mate y él le daba el soporte económico a su padre Moisés. El tío Arnold de Winkelried se dedicaba a la parte zoológica, cubriendo todos los aspectos como entomología, ornitología, vertebrados, etc. Mi padre más bien se dedicaba a dar soporte a la familia y a hacer las colecciones botánicas. El tío Aristóteles trabajaba en la imprenta y ayudaba al padre en el escritorio. El tío Guillermo Tell al principio apoyó en la estación experimental y luego él ya se retiró a Asunción. El tío Walter era Walter Hulz, una persona que tuvo una actividad muy modesta en el seno familiar. Él era una persona muy tranquila. Y las hijas, yo entiendo que cada quien se dedicaba más bien a la actividad doméstica de las casas. Si bien eran personas muy cultas, ellas no participaban en el proceso de la actividad científica de su padre. Era muy exclusivo. Así mismo. Estrito. Más bien el abuelo daba instrucciones de las labores científicas a sus hijos. Sí. A senhora Bertoni, Eugênia, né? Qual é o papel dela familiar principal? Mi abuela era una gran matriarca y más bien daba las instrucciones para el día a día de la casa. Y era ella la que se encargaba de, digamos, de todo lo que hace a la casa como tal, atendiendo que luego las hijas crecieron y ya realizaron su propia vida. E a função da mãe de Bertoni, qual que era, assim, dentro da família, do trabalho? No es mucho lo que se conoce de la bisabuela Josefina Torreani, pero aparentemente ella entendía de química y ayudaba haciendo recomendaciones, escribía algunas recetas de medicinas caseras, ¿no? E ela teve um papel importante na colônia Bertoni. Así mismo. Tanto a esposa, Eugênia, Sí. como a mamá, né? Así mismo. A Josefina. El vínculo de mi abuelo con su madre era muy fuerte y tal es así que él conversaba mucho con su madre porque hay que tener en cuenta que ya en Lotiña, en la Suiza italiana, mi bisabuela Josefina ya había incluso instalado el primer observatorio meteorológico.
lo que denota la gran inclinación de la bisabuela hacia el clima, ¿no? Que también lo había heredado con notoriedad su hijo, ¿no? Atendiendo que mi abuelo Moisés figura entre los grandes climatólogos del mundo. Quer dizer que lá na Suíça, quando ele ganhou aquele prêmio, que foi o primeiro prêmio da vida dele, do Sr. Bertoni, a mamã consideravelmente já apoiava, já ajudava em alguma coisa. Já Sí, tinha sí. conhecimento, né? Sí, sí, claro que sí. La abuela ya tenía cierto conocimiento, ¿no? Ok. Vamos voltar só um pouquinho para não esquecer. A grande figura de papá de Bertoni, o senhor, o nome dele como é? Ambrosio. Eu quero que o senhor fale, está completo assim. Como era a vida de trabalho e o que o senhor Ambrosio fazia? El bisabuelo Ambrosio originalmente fue un sacerdote católico y tal es así que formaba parte del staff del Vaticano. Y luego él tuvo desentendimiento con la cúpula del Vaticano y él se retiró. Pero aún su fotografía permanece, su retrato en el Vaticano. Y escribió un pequeño libro llamado 5 años de sacerdocio que trataron de eliminar del mercado el libro porque revelaba seguramente ciertas cosas. Yo tenía una copia que lo retiré del archivo cantonal en Bellinzona, en Suiza, pero después se me extravió, ¿no? Después él vino a la Suiza, él participó en la liberación del Cantón del Ticino, después creó el registro civil y se casó por ese medio. También ocupó el cargo del Gran Consejo Federal, fue un abogado muy prestigioso en su momento, pero en su vejez él tuvo una vida, digamos que muy difícil. Sí. Depois da vida religiosa, ele se transformou em um político. Sí, después de la vida religiosa, él regresó a Suiza y se volvió político y también abogado. Ele não quis acompanhar Bertoni na expedição para a América do Sul. Por que será? No existe información que revele las razones por el cual él no acompañó a su hijo. Pero es posible que la venida en aquella época de Suiza a Sudamérica era, digamos, que una aventura muy riesgosa. Y un suizo clásico como Ambrosio, que no tenía información sudamericana, a lo mejor lo rechazó. Y como el abuelo Moisés ya tenía una decisión tomada, entonces la madre, como toda madre, resolvió acompañarlo a su hijo, ¿no? E a esposa, qual que era o papel dela? Ela era professora lá na Suíça? Él conoció a mi abuela estando él en la secundaria todavía. Sí. Y después ella terminó la docencia mientras mi abuelo estudiaba en Ginebra, en la Universidad de Ginebra, y luego en la Universidad de Zúrich. Y tal es así que la historia revela que la vida de ellos ha sido muy difícil. Muy difícil porque en esa época Suiza era un país todavía pobre y hay que tener en cuenta que todavía se sentían los efectos de las guerras napoleónicas en toda esa zona de Europa, ¿no? E uma coisa que chamou a atenção também é que Bertoni, quando se decidiu a fundar uma colônia sustentável na América do Sul, ele trouxe algum pessoal, algumas pessoas, família e amigos, e aí todos vieram para cá. ¿Cómo fue ese convite? Lembra-te? Bueno, yo pienso que el viaje del abuelo Moisés a Sudamérica no fue un viaje, digamos, improvisado, no fue un viaje aventurero. Yo creo que él lo planificó en Suiza su venida e invitó a otros que tenían la intención
de formar colonia en Sudamérica y lo acompañó. Pero ¿por qué se vino a la Argentina? Porque la Argentina ya era un país conocido. A lo mejor si decían vamos al Paraguay, nadie sabía dónde estaba eso, ¿no? En Brasil también no. Así mismo. Argentina sí ya era conocida. Sí, claro. Entonces, y es probable que si nosotros, usted sabe que la Argentina tiene una vida científica ya muy prolongada, es probable que a lo mejor el abuelo ya tuvo algunos contactos, porque mi abuelo siempre se vinculó fuertemente desde el punto de vista científico con la Argentina. Tal es así que él trabajaba directamente con el Observatorio Meteorológico de Córdoba. Sí, su vínculo con el Brasil era mucho menos de lo que tenía con la Argentina. Sí. Só voltando um pouquinho, mas o papá de Bertone, o Edmundo concordou com ele, com família, e ficou somente ele lá. A família veio toda para cá, a esposa dele, Allá quedó... Ficou sozinho lá? Quedó mi bisabuelo Ambrosio y un hermano de mi abuelo Moisés, Breno. O Breno, o irmão. Sim. Ele tinha um irmão. Aquele aviador que me mostrou, Sim. que ficou, Sim. contribuiu com a guerra da Itália, aliados lá em... No, de la guerra del Chaco fue, no de El Italia. Chaco, quem era aquele moço? Filho de Inés, de la hija de Moisés. Da Inês, Sí. neta de Moisés. Sí, así. Neto de Moisés. Da Inês, está certinho. Ótimo. Ok. Deixa eu só fazer aqui, eu esqueci. Eu quero que o senhor faça uma apresentação do senhor, da sua pessoa acadêmica, por favor. En realidad, a mí no me gusta mucho